nuestro primer invitado de hoy es el superintendente bancario, Amaury Castillo. Como siempre, un placer tenerte aquí. Amaury, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, ingeniero Blandón. Siempre es un gusto, la verdad, compartir con ustedes y sobre todo poder ayudar en la información correcta, veraz, sensata, con respecto a un tema tan sensible, como bien lo ha explicado el ingeniero Blandón, que es el sector bancario, el sector financiero en su conjunto. Bueno, A sus órdenes. porque esto del sábado pues, provocó o podía haber provocado el encendido de la llama de una explosión social, porque, es decir, todas las transformaciones de un país se dan a través de la clase media y esto iba al corazón de la clase media. Aquellos pues, que tienen unos realitos, que perdieron su trabajo, que les redujeron el salario y que, bueno, es que uno, y vuelvo y caigo en ese tema, es decir, cómo llegarle a un banco cuando ¿sabes? Uno se va a encontrar pues, con un problema mucho mayor del que pensaba que tenía. Así que lo primero es, esto no tenía que advertirse a la superintendencia bancaria antes de hacerse, y dos, le toca una sanción por haber hecho este movimiento en medio de la prórroga que se está haciendo de los préstamos. Sí, mira, Fernando, muchas gracias por la pregunta y bueno, es un poco quizás como para poner en contexto. Ciertamente los hechos del día viernes, sábado, en realidad fue una operación que el banco hizo el día viernes y que obviamente trajo pues, como consecuencia el disgusto y la ira de muchos de sus clientes. Yo creo que desde el punto de vista del hecho en sí, el banco ha reversado los cargos. Sí. Nosotros tuvimos una reunión con ellos y ayer. Y la verdad es que dieron las explicaciones, pero como todo, en estos temas particularmente prudenciales y de regulación y la obligación que tenemos nosotros como reguladores y supervisores, pues no cabe realmente entrar ya a hablar en detalle y menos, digamos, en medios de comunicación. Sin embargo, yo coincido plenamente con la opinión sensata y profunda del ingeniero Blanco. Nos reiteramos porque nosotros nos pronunciamos el día sábado como un acto imprudente. Yo creo que fue un acto inoportuno. Por supuesto, teniendo ya un poquito más de conocimiento de qué fue lo que realmente pasó, en efecto fue un error operativo en sus sistemas de tecnología que, por donde lo miremos, pues no tiene justificación. Y el banco así lo ha reconocido, pero ellos tendrán que lidiar, obviamente, con las consecuencias en términos reputacionales y la intranquilidad, y como bien dijo el ingeniero Blandón, o sea, encendió pasiones, ¿no? Pasiones particularmente en medios que antes no eran, obviamente, digamos, no estaban en la ecuación. Las redes sociales hoy día, desafortunadamente, están en la ecuación, para lo bueno y para lo malo. Pero efectivamente fue desde nuestro punto de vista una acción desafortunada que fue corregida y que, bueno, continuará, digamos, todo el proceso de supervisión que inició el día de ayer y que, pues, manejaremos de la manera prudente conforme a lo que establece la regulación bancaria. Pero dicho eso, creo que es importante desde el punto de vista de explicación e información a su audiencia, hombre, cómo digamos, se pagan los préstamos. Y aquí hay un elemento de fondo que quizás estamos dejando de un lado. Y los préstamos o las obligaciones bancarias, normalmente las tres maneras de abonarse es, digamos, pago voluntario, que es lo que normalmente muchos de nosotros hacemos, o también descuento directo, que es una cuestión, digamos, una facilidad que tiene el país, pocos países lo tienen, del descuento directo. Y tercero, el débito a cuenta. Y eso fue lo que pasó el día sábado, ¿no? Un débito a cuenta sobre clientes que efectivamente tenían deuda. Lo incorrecto, lo desafortunado e inaceptable es que hayan, digamos,
puesto algunas cuentas de esos clientes, precisamente del banco, en balance cero. Y eso fue lo que de alguna manera despertó muchas pasiones, ¿no? Pero sí, efectivamente, a veces no es el fondo, porque efectivamente los bancos, y esto es bien importante, ingeniero y Fernando, Sí. están en un proceso de cobrar. Hay que cobrar. Tenemos que recuperar la cultura de pago y lo hemos venido diciendo desde el día uno. Ciertamente la situación que ha vivido el país y el mundo ha obligado a generar ciertos alivios, ciertas dispensas, ciertos tiempos, digamos, como para ir sorteando que las personas se vayan recuperando en cuanto a sus ingresos, a su actividad económica, pero el tema, pues obviamente no ha ido a la velocidad que todos deseamos. Pero vamos en buena dirección, creo yo, que con la contención del virus, pues ya estamos viendo, hay elementos que nos hacen suponer que ya hay ciertos factores de reactivación y lo más importante es digamos, el avance progresivo con respecto a la vacunación. Ese, como siempre les he dicho a ustedes, es quizás la principal política económica que tiene este país y lo está haciendo de manera efectiva y de manera agresiva. El ingeniero Blandón está con nosotros, Amaury. Sí, señor. Gracias. Ingeniero Blandón. Bueno, mire, déjeme hacerle un par de preguntas a Amaury para ver si Sí, señor. me voy a poner en los zapatos del usuario del sistema bancario. Sí, sí. Usted conoce mi opinión y la he hecho públicamente. Yo creo que nosotros abusamos de la moratoria. Punto. Creo que eso es un error haberlo llevado tanto tiempo. Pero bueno, y hay gente que pudiendo pagar no pagó y ahora se encuentra con una realidad. Pero yo diferencio entre lo que es la percepción pública y lo que es la verdad. La percepción pública puede coincidir con la verdad, pero no puede coincidir con la verdad. Aquí se produjo un hecho de alguien que tomó una decisión o que es responsable, sea error o no, no voy a entrar a la discusión porque eso es para mí semántico. Alguien tomó una decisión, por cualquiera sea la razón, y produjo un evento de una especie de terremoto 7.5 en la escala social política del país. En el momento en que estamos en lo que yo llamo este problema de la crisis política particular y global. Entonces, primera pregunta. ¿Esos responsables que tomaron esa decisión tendrán algún tipo de sanción? Y dos, ahora yo como usuario del sistema bancario, ¿qué debo esperar? ¿Que otros bancos hagan lo mismo? ¿O habrá avisos de esto? ¿De cómo se va a manejar esto? Muy buena pregunta. Yo creo que las responsabilidades a nivel interno del banco, el banco las tomará. Las responsabilidades a nivel, digamos, con respecto al incumplimiento o no de regulaciones bancarias, eso está en la cancha de la superintendencia de bancos. Yo creo que lo importante aquí, efectivamente, es que de esta experiencia, de esta muy mala experiencia que sufrieron, digamos, clientes del Banco General y el propio Banco General, que obviamente se vio envuelto en una situación tampoco, digamos, a pesar de, como lo he dicho, del error operativo, no vamos a entrar en el fondo del tema, pues yo creo que nadie quisiera estar, digamos, en una situación tan compleja como la que tuvieron, obviamente, el fin de semana. Por lo tanto, yo creo que el resto de la banca pues, puede tomar... sí, poner las bardas en remojo. Aprender de experiencia ajena, pero vuelvo y repito, desde el punto de vista de la forma como se fueron dando las cosas y de lo que ellos han señalado, digamos, de la parametrización con respecto a sus sistemas de cómputo y tal y cual, a efecto del débito a cuenta. Pero vuelvo y repito, es fundamental que las personas recuperemos nuestra cultura de pago. Ahí es donde yo creo que hay que ponerlo énfasis. Porque de lo contrario, ingeniero, y reconozco su posición firme, hemos estado, digamos, en una situación donde se ha acostumbrado a la gente a no pagar. Y eso es un elemento peligroso, porque más allá de la protección que tenemos que dar nosotros digamos,
al consumidor bancario, hay un elemento que está por encima de todo y es precisamente la estabilidad del sistema bancario. Pero Amaury, permítame una pregunta. ¿Usted no cree, y ahora usted como superintendente de los bancos, usted no cree que la dirección del Banco General le dé una explicación a los usuarios del sistema de su banco y a la banca en general? Es la dirección, no son funcionarios secundarios. El país se merece de ellos una excusa de frente a la televisión y decir, no, mire, nos equivocamos, hicimos esto, pero no es usted. Este es el banco. No es correcto. Sí, que está hablando del banco más importante de la nación. Sí. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que cada uno tiene que dar las explicaciones. Creo que el banco ha iniciado, hoy leí un artículo en algún medio de comunicación que más o menos va en esa dirección, pero por tratarse de la institución bancaria, digamos, más grande del país, claro, de más historia, yo creo que no solamente los clientes afectados, ingeniero, estoy totalmente de acuerdo. El país requiere, digamos, de una explicación más detallada. Muy probablemente situaciones como las que se vivieron el fin de semana, sí, en tiempos normales, no hubiese causado absolutamente ningún sobresalto. Pero en la coyuntura, y ese es el punto que usted trae y con el cual yo estoy de acuerdo, sí, nos pareció definitivamente imprudente, inoportuno, y el banco sí, efectivamente, creo que debería darle una mayor explicación a todos sus clientes y al país. Pero ¿cuál es la situación ahora mismo del centro bancario panameño? Mira, el centro, gracias por la pregunta, Fernando. El centro bancario, afortunadamente, al cierre de julio, que son las últimas cifras que hemos publicado, realmente sigue mostrando indicadores de solidez y de estabilidad, ¿no? Desde el punto de vista de los índices de solvencia, liquidez, siguen doblando los mínimos regulatorios. Desde el punto de vista también ya de los préstamos, la cartera de préstamos, estamos viendo ya un porcentaje mayor de nuevos préstamos, y esto es un indicador que nos indica a nosotros, valga la redundancia, de que ya hay señales de cierta reactivación, al menos en algunos sectores. Realmente el énfasis de la superintendencia de bancos está ahorita mismo concentrada en la calidad de la cartera de crédito. Ahí yo creo que es importante resaltar, Fernando, de que aún el 25% del total de la cartera de crédito se encuentra en una etapa, digamos, de créditos que nosotros denominamos modificados. Esto al día de hoy significa, es decir, que son créditos que todavía no han sufrido algún tipo de reestructuración, que es en la etapa en la que nos encontramos. Es decir, del 1 de julio al 30 de septiembre, la regulación emitida recientemente estableció un periodo para que las personas, los deudores, se acercaran a sus entidades bancarias. Esto es esencial que pase antes del 30 de septiembre. Este periodo no significaba, y yo creo que es importante y responsable aclararlo, ningún periodo de moratoria adicional. Esto no significaba que las entidades bancarias no hicieran su gestión de cobro, claro, como lo tienen que hacer. Es sencillamente aprovechar la posibilidad de este periodo para que sus créditos pudiesen tener alguna suerte de flexibilidad, que es como de hecho le hemos llamado a esta regulación. Y ahí todavía hay una tarea importante, tenaz, que realizar. Los bancos están haciendo su tarea y nosotros cada vez que nos dan una oportunidad reiteramos ese llamado respetuoso. Acercarse al banco, a sustentar su afectación, a reestructurar formalmente su deuda y, por supuesto, a cumplir con lo acordado. Es muy importante que de ese acuerdo que se llegue con el banco se cumpla con lo acordado. Si hay un periodo de gracia adicional, bueno, si está dentro del periodo de gracia, no hay incumplimiento, pero si usted le toca pagar en el mes de octubre su primera cuota, pague su primera cuota. Y eso sí, los bancos tienen que ser también lo suficientemente claros, transparentes de cara a sus clientes. Explicarles las alternativas. No puede haber una alternativa, tiene que haber un abanico de alternativas. Explicarles cuáles son los beneficios, cuáles los pros, los contras, de manera tal de que ese cliente, ese deudor pueda tomar decisión con información que le permita
realmente tomar una buena decisión de acuerdo a su nueva realidad. Vivimos tiempos complejos Sí. y claramente creo que hay la voluntad, y es que no hay otra forma de que las entidades bancarias hoy día encuentren una solución que se ajuste a la realidad de cada caso en particular, de cada cliente en particular que tiene, digamos, rostros de familias, de personas que sin duda alguna, algunos con más afectación que otros, han tenido, digamos, una situación muy compleja en los últimos Pero la 18 pregunta, meses. Mauri, ¿eso que hizo el banco dentro de la ley o el decreto que rige la moratoria es legal? Sí, o sea, no ha habido, es que siempre ha existido el concepto de débito a cuenta para pagar. Yo personalmente me es muy cómodo que me debiten de mi cuenta. De hecho, el banco, por explicaciones en el día de ayer, fue un proceso que se suspendió por Claro. largo periodo de tiempo. Es decir, obviamente la gente estaba afectada, ellos descontinuaron esa práctica, pero ya la han reactivado porque efectivamente, es hora de que los bancos también hagan su tarea. Esto es de un lado y del otro. El deudor que se acerca al banco, el que puede pagar, que pague, el que no puede pagar, que exponga su situación. Pero los bancos, el concepto sencillo es prestar y cobrar. Esto no es complicado. Entonces ellos están ya en una gestión de cobro como corresponde, porque no nos olvidemos lo que hacen posible prestar el dinero, es el depositante, y con los depositantes hay obligaciones que Pero cumplir, al día de hoy se han cumplido. mucho se ha adaptado y tal vez fue la gran queja durante todo el fin de semana sobre este llamado fondo de estímulo que se dice que se le dieron 2.000 millones de dólares a los bancos. ¿Qué hay de cierto? ¿Cuáles son las condiciones para dar, o que si es que se dio ese dinero? ¿Y para qué fue? Es decir, Excelente pregunta, Fernando. Mira, yo creo que es importante porque sí lo hemos estado escuchando, sobre todo estas voces en redes sociales que lo repiten una y otra vez, y la gente pues obviamente lo repite también. claro, Afortunadamente, el presidente Cortizo, a inicio de la pandemia, apoyó una iniciativa para crear un fondo de estímulo al crédito bancario. Esto se hizo a través de un fideicomiso que administra el Banco Nacional, donde participa el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Nacional y la Superintendencia de Bancos, cada uno con su rol específico. Ese fondo tiene, digamos, dos programas. Uno que está dirigido específicamente a poder suplir necesidades transitorias de liquidez de cualquier banco en caso, digamos, de una necesidad transitoria, no estructural, es decir, no es para rescatar ningún banco. Y esos fondos son facilidades de crédito garantizadas, es decir, tampoco es dinero gratis. claro. O sea, a los bancos que pudieran requerir de ese apoyo les cuesta, como les cuesta, digamos, cualquier línea de un banco corresponsal. Afortunadamente, Fernando, no es un programa que al día de hoy ha sido necesario utilizar. Por el otro lado, hay 500 millones de dólares adicionales que son precisamente para inyectar liquidez a la economía, para estimular el crédito bancario esencialmente, y a eso acceden todos los bancos de licencia general que tengan, digamos, un interés de colocarlo, no es para tenerlos como fondos de liquidez, es para colocarlos en la economía. Eso obviamente ya ha empezado a utilizarse. Realmente a la semana pasada creo que no llegaba aún a 30 millones de dólares, pero en el pipeline hay alrededor de unos casi 20. Y eso es sencillamente una consecuencia de lo que ya estamos viendo en términos, digamos, todavía un poco tenues, pero de reactivación. Porque los bancos también tenemos que reconocer, en este momento también tienen suficiente liquidez. Porque la demanda de crédito ha estado limitada, porque los riesgos a donde ellos quieren canalizar sus recursos, obviamente están buscando negocios, digamos, de bajo riesgo. Para contestar tu pregunta, es falso que la banca haya recibido
tal subsidio. Esto no es un subsidio. Y tampoco son 2.000 millones, son 1.000 millones que no entran directamente a la banca, sino que ahí están para estimular el crédito bancario, y a los bancos les cuesta. Son facilidades de crédito garantizadas, es decir, no son descubiertas, que los bancos tienen que efectivamente repagar al fideicomiso que está constituido en el Banco Nacional de Panamá. Porque esta es la situación de los bancos, pero ¿qué pasa con las financieras? Y ayer pues circuló un video de unos señores que llegaron y se llevaron los muebles de una casa, y el gran problema es que las financieras están reguladas por pues una pequeña oficina dentro del Ministerio de Comercio. No tienen esta facilidad de diálogo que hay, por ejemplo, con la superintendencia bancaria. Sí, no, ese es un tema que no es menor, obviamente, no está dentro, digamos, del marco de acción de la Superintendencia de Bancos de Panamá, y en ocasiones, pues básicamente hace falta probablemente regulación que permita, digamos, dar un mayor apoyo a ese tipo de clientes de financieras. Sin embargo, más allá, digamos, de la legalidad, que estoy seguro que debe ser algún tipo de caso que antes de pandemia venía con alguna dificultad de impago, sí, es una situación que estremece, obviamente, y que da mucho pesar de que familias puedan verse afectadas sencillamente por el no pago o por la incapacidad de poder pagar. Por eso es que es importante que el deudor, antes de situaciones como esta, dé la cara, afronte, busque la manera, converse, se oriente, porque de lo contrario, digo, los problemas no se van a resolver solos, ¿no? Pero es precisamente lo que la regulación bancaria y las recientes regulaciones buscan, ese tipo, digamos, de flexibilidad, pero entendiendo, tenemos que reasumir la responsabilidad de cumplir con nuestras obligaciones. Eso no puede estar, digamos, como un elemento negociable. Siempre ha sido así. En la medida que uno no cumpla con sus obligaciones, Fernando, estamos consecuentemente cerrando la oportunidad de poder acceder a más crédito, que ha sido, digamos, uno de los elementos más importantes que ha tenido, digamos, la sociedad panameña. Entonces, si uno no cumple, créanme, o sea, entre las consecuencias que se pueden ver en el corto plazo, si uno no da la cara, es cerrar la puerta al acceso al financiamiento. Y yo creo que no sería la idea, porque digo, tenemos una coyuntura en este momento, pero a futuro pues se va a requerir, por supuesto, el financiamiento. Entonces, es importante cuidar su crédito, es importante cuidar, digamos, su reputación desde el punto de vista de una persona que cumple con sus obligaciones. No solamente la bancaria, todas las obligaciones hay que cumplirlas. Hay algo y quiero terminar con esto, Mauri, porque seguimos en listas tanto de Gafi como de la Unión Europea. ¿Cómo eso va a afectar pues, la relación de los bancos y sobre todo el acceso a crédito fresco, a dinero fresco? Sí, no, mira, has traído un extraordinario punto, Fernando, porque efectivamente hemos venido nosotros insistiendo en los últimos meses en la necesidad urgente de salir de las listas discriminatorias. Gafi, Unión Europea, esto no es un tema, digamos, que desde el punto de vista de los compromisos que ha adquirido el país y las tareas que tienen los diferentes sectores, yo les tengo que decir, desde el punto de vista del sector financiero y bancario, realmente las tareas que tenemos, digamos, por delante son muy pocas y los avances han sido notables, pero hay todavía sectores que se encuentran, digamos, en un grado de avance menor, y hemos reconocido a nivel de la industria, es decir, actores, instituciones financieras, reguladores, de que no es un tema que podemos nosotros entender como que es de otro sector, por mencionar el sector, digamos, corporativo, societario, por mencionar un ejemplo. Sino que si en ese sector no hay los avances, no hay el cumplimiento de los compromisos a los que el país se comprometió,
eso tiene una afectación directa, inmediata en el sector financiero en general y en el sector bancario en particular. No solamente por el término, digamos, por la posibilidad de perder corresponsalía. Eso es un tema importante, pero no es el único. Es precisamente ese aislamiento, ese daño a la reputación del país. Otras autoridades nos invitan para ir a promocionar el país, promocionar el centro bancario, pero en este minuto, mientras nosotros no superemos el tema reputacional, el salir de estas listas discriminatorias, vamos a estar cada vez más expuestos al aislamiento, a la discriminación, a medidas sancionatorias de nivel internacional. Nosotros, por ejemplo, recientemente, y siempre lo he dicho, y es una analogía, creo que lo dije en algún momento, estamos optando para ir al Mundial de Fútbol. FIFA tiene reglas muy claras. Y si queremos ir al Mundial de Fútbol, como ya lo hemos hecho, hemos tenido que cumplir con esas reglas internacionales. Traigamos ese ejemplo como analogía al país y desde el punto de vista del compromiso que adquirimos para cumplir esos estándares internacionales. Es exactamente lo mismo. Alemania recientemente dictó una norma, una ley que le va a poner presión a todas las empresas alemanas que quieran hacer negocios con países que estén considerados como no cooperadores. Eso tiene una implicancia directa en Panamá. En Panamá. Pero es Alemania, por ahí vendrá Francia, por ahí vendrá Italia, y cada vez o les cuesta más a esas empresas hacer negocios con Panamá, o sencillamente por un tema de alejarse del riesgo, no hacen negocio con Panamá. La verdad es que quienes piensan de que los que se van a afectar van a ser los alemanes o los franceses o los italianos, yo creo que no es pensar en el bien del país, un país que sencillamente ha servido al mundo desde su inicio. Gracias por la pregunta. Ese es un tema de importancia y de preocupación relevante para la industria, vuelvo y repito, financiera en general y para el sector bancario en particular. Bueno, Amaury Castillo, como siempre, un placer tenerte aquí en Next Noticias. Y bueno, acercarse al banco. Gracias, Fernando. Pero antes de Gracias, irte, Fernando. Amaury, eso de acercarse al banco está bien. Es un consejo sano, un consejo necesario. Pero, ¿sabes cómo quitarle el miedo al cliente de que uno no vayan a asfixiarlo cuando llegue a ese banco? No tiene que tener miedo, no tiene que tener miedo. Y si tuviese, digamos, una situación, que me contacten. El banco, estoy seguro, es lo que estamos viendo. Claro, habrán opciones de solución que a lo mejor no se ajusta a la realidad. Bueno, habrá que insistir, pero en la medida que sencillamente la persona dé la cara y que el banco le pueda explicar todas las alternativas que hay, y con esas alternativas todavía no entiende, venga a la superintendencia, nosotros estamos dedicando tiempo a orientar. Eso es importante. Pero que se quite el miedo, o sea, aquí no hay por qué tener miedo. O sea, realmente, cuando uno va y pide su préstamo, realmente, hombre, uno lo hace convencido de que uno puede cumplir con ese compromiso. Claro. Hemos vivido el banco lo estudia uno para que está consciente ellos también de que uno en el momento que lo hizo va a cumplir. Así es, y muy importante, y esto se lo escuché al presidente, al nuevo presidente de la Asociación Bancaria de Panamá. A don Otto Bulcho. Tu trayectoria. El banco debe entender cuál es tu situación actual. Claro. Y puede prospectar cuál podría ser pero eso es prospectar. Pero sí conoce tu trayectoria, lo cumplidor o no que has sido tú con tus compromisos. Eso tiene hoy día un peso enorme que los bancos tienen que valorar a efectos de poder generarle a sus clientes soluciones que se ajusten al momento de hoy. De hoy. Eso es la importante. Amaury Castillo, ya saben, entonces tienen pues, un consejero dentro de la superintendencia. Si ustedes ven que lo que el banco no le está planteando lo asfixia, pues vaya a la superintendencia bancaria. Ahí le pueden echar una manita con esto. Amaury Castillo, superintendente. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes.